La siguiente charla la dará una mujer que revolucionó la televisión panameña, las redes sociales y el área de telecomunicaciones. Un ícono, una influencer y una madre. Por favor, reciban con un aplauso a Patti Lescano. Buenas tardes. La verdad, hoy cumplo exactamente 6 años de no hablar este tema, así que para mí es un orgullo poder hacerlo, porque es algo que se escucha en los pasillos de distintos hogares, de distintos lugares, en los trabajos, en los colegios, en todos lados, pero nadie se atreve a hablarlo. Hoy les voy a hablar de violencia doméstica, porque sí, yo pasé por esto. ¿Me ayudan por acá? Con las diapositivas, please. Ok. ¿Quién es Patti? Tengo 14 años de estar en televisión. Soy mamá de 2 niños, de Eduardo y Luca Caballero, de 10 y 9 años. Presentadora de televisión, mujer, hija, hermana, compañera, en fin, esa soy yo. Así como todas las mujeres que estamos aquí, hemos tenido altas, hemos tenido bajas, hemos sentido y he sentido esa sensación de debo lucir perfecta. Nadie debe saber que estoy pasando por esto. Me molestan, pero no pasa nada, es normal. Es porque quizás debería cambiar en esto. Es porque quizás él tiene o ella tiene razón. Porque, ojo, la violencia no solamente pasa de hombre a mujer. Pasa de mujer a hombre, entre mujeres y entre hombres también. Exactamente les hablaba que hace 6 años hice este artículo para la revista Mujer del Panamá América, donde me llamaron y me dijeron, queremos que nos cuentes tu historia, queremos que nos cuentes cómo pasó. De hecho, es la primera vez que lo hago con audiencia. Lo he hecho en revistas, lo he hecho en televisión, no buscando victimizarme, porque esa es la idea. Hoy no estoy buscando, porque muchas personas dicen, no, hablan de violencia doméstica para que la gente se sienta mal de ella, se sienta mal de él. No, es para que aquellas personas que están pasando por eso, aquellas familias, aquellos hijos, aquellas hermanas, aquellas amigas, tú que lo estás viviendo en tu casa, sepas qué puedes hacer, porque sí hay opción, sí se puede salir, sí puedes despertar, sí puedes ayudar. Y muchos a veces sufren de violencia doméstica sin saber que lo son, porque ojo, violencia doméstica no es, tengo un moretón en el cuerpo, nada más. Violencia doméstica es, me agreden verbalmente, me controlan. Me dicen cómo valgo como persona, quién soy, quién no soy, a dónde no puedo llegar. Todo eso forma parte de la violencia doméstica y que muchas veces suele ser la que más hiere. Los golpes se borran, se superan, pero las heridas emocionales muchas veces son para toda la vida y generan un ciclo, un círculo vicioso que no se supera, porque una hija, un hijo, una madre que sufre de violencia doméstica, que no sabe cuánto vale, que no sabe lo importante que es que ella esté bien, no va a poder transmitírselo a sus hijos y van a ver como normal una situación que no es correcta. Aquí les hablo un poquito de lo que es la violencia intrafamiliar según el Código Penal de Panamá, que nos habla que es llamada también violencia doméstica, se refiere a las distintas formas abusivas que caracterizan de modo permanente o cíclico las relaciones familiares, ya sea por una acción o conducta dirigida hacia uno o varios miembros de la familia que la cause, ya sea muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psíquico o cualquier otro tipo de daño, que era lo que estábamos hablando ahorita. Y arranquemos con el primer problema que tenemos como sociedad. El famoso mito y el tabú de la violencia doméstica. Pasa en más hogares de lo que ustedes creen. Pasa más comúnmente en nuestros colegios, en nuestros trabajos, de lo que pensamos.
pero nadie dice nada. Porque los principales problemas es que pensamos que esto solamente pasa en la clase baja. No, lo que pasa es que son de barrios marginales. En los barrios marginales es donde hay golpes. En los barrios marginales es donde a la mujer no la dejan salir a trabajar. No puede opinar porque el hombre es el que aporta a la casa. No, señores. Pasa entre ustedes, pasa en mi hogar, pasó en mi hogar y pasa en todos los estratos sociales. Pasa no necesariamente, como les decía, con golpes. Pasa en que no es que mi papá es el que se encarga de todo lo que pasa en la casa y él decide si mi mamá trabaja o no trabaja, dónde va a ir a trabajar. Allá no vas a ir a trabajar. ¿Dónde vas a ir a estudiar? Acá no, acá sí. Empiezan a controlar tu ámbito, tu medio. ¿Qué haces? ¿Qué no puedes hacer? ¿Cómo puedes vestirte? Y pasa en todos lados. Y suena tontería que alguien te diga, no, normal, no te pueden decir cómo vestirte o cómo no, es algo normal, te están cuidando. Y esas son una de las luces rojas y las luces amarillas que les voy a ir hablando un poquito más adelante. Esto es de la gente sin educación, otro famoso mito. Él está muy preparado, ella está muy preparada, jamás fue a la universidad, fue al colegio. ¿Cómo se te ocurre que una persona tan estudiada va a llegar a ese punto tan banal, tan animal, de lastimar a otra persona? Se ven felices, eso no puede estar pasando. Las redes sociales son las primeras en vendernos la vida perfecta. Ojo, no las satanicemos, las redes sociales no son malas. El problema es cómo las utilizamos. Y muchas veces ocurre, y me pongo yo como ejemplo, en mi época, cuando me ocurrió en el 2007, no había Instagram, estaba el inicio, el boom del Facebook y del Twitter, y cualquiera podía entrar a mis redes sociales y me podías ver en la calle, trabajando en televisión todavía, y decir, no, con la personalidad que ella tiene, no, eso no pasa, jamás. No, ya no le puede estar pasando, si ya se ve súper bien con su esposo, se ven reídos, se ven... Señores, muchas veces es una pantalla. Muchas veces sonríes porque si no sonríes no sabes lo que te espera en la casa. El llegar media hora tarde porque vienes de visitar a tus familiares es un motivo de una golpiza, de insultos, de palabras, de decirte tú no vales, tú estás aquí gracias a mí. Suele pasar muchísimo. Él o ella va a cambiar. Culpable de ese error porque no vi las luces rojas, porque no lo vi a tiempo. Cuando empezó a ocurrirme, es un novio que me está cuidando, se preocupa mucho por mí. Él está pendiente de con quién salgo, quiénes son mis amistades buenas, quiénes son las correctas, cuáles no. Se preocupa de que si me visto de una X o Y forma, no me miren mucho. ¿Con quién hablo? Tú no sabes cómo está el mundo hoy en día y quizás pueda ser peligroso. Sí, es cierto, es bueno que una persona se preocupe por ti, pero hay una delgada línea que no se debe cruzar, la invasión de tu privacidad, de tus decisiones. Y empezó a ocurrirme, luego nacieron mis hijos y dije, no, con el primer hijo va a cambiar. Error. La persona que golpea, la persona que maltrata, la persona que agrede verbalmente, lo hace una vez y no va a parar de hacerlo si no se atiende, si no reconoce que tiene un problema y que necesita atención profesional. Se puede controlar. Sin darnos cuenta, sin darme cuenta, empecé a bajar mi personalidad, a dejar de hacer cosas tontas como visitar a mis papás porque le molestaba que saliera de la casa. Y yo decía, no, él está cambiando. No, yo me estaba encerrando, yo estaba encarcelándome para evitar que él estallara. Entonces, esa es otra situación que pasa muy a menudo. ¿Es la pareja o es el papá que me tocó? En el caso mío era la pareja. Quizás, esperemos que no, espero yo, le pido a Dios que no, pero quizás, quién sabe, dentro de este auditorio haya alguien que diga, pasa en mi casa, pero ese es mi papá, esa es mi mamá, ¿qué hago? Y empieza el tabú, y empieza el cómo hablo, cómo lo digo. No puedo, le voy a hacer daño a mi papá, le voy a hacer daño a mi mamá, no. El quedarnos callados hace que dañemos toda la familia.
este tipo de personas necesita ayuda, porque no es solamente enfocarse en el que como yo sufrió de violencia doméstica, es enfocarse también en que la persona que agrede, la persona que lastima, de la forma que sea, necesita ayuda porque es una persona que tiene carencias. Ojo, no lo estoy justificando, pero como todo en esta vida necesita resocialización, la persona que es maltratador necesita también guiarse. Y ahí es donde como hijos, como parejas, como hermanos, cuando pasa dentro de nuestro hogar, debemos, si queremos a esa persona, buscar cómo ayudarlo, no solamente a la víctima. Esas son algunas de las cosas más comunes que hacen que callen. Y dirán, eso no pasa aquí en Panamá, Panamá es chiquito. Casualmente ayer entraba en la página del Ministerio Público y buscaba los números. Solamente en el 2018 hubo 15.000 denuncias de violencia doméstica. 2.000 eran de hombres, lo que significa que 13.000 eran de mujeres y niños maltratados. Es un número alto. Es un número alto porque hubo también 19 femicidios, 19 mujeres asesinadas de la mano de su pareja, de esa persona que le juró amor, que nunca le iba a maltratar, que siempre iba a cuidar de ella. 19. Eso no es amor. Si lo estamos viviendo en la casa y nos quedamos callados porque es la familia que me tocó, podemos empezar a formar parte de estos números. Y es lo que quiero con mi testimonio decirles para que abramos los ojos. Nadie tiene derecho a decirnos que no servimos, a golpearnos, a maltratarnos. No existe justificación alguna. Mi libertad termina donde empieza la de mi vecino. Yo soy un ser humano, al igual que cada uno de ustedes, y nadie merece jamás que le falten el respeto. Por cierto, en el 2019, o sea, este año que lleva enero, febrero, marzo, abril, que no termina 4 meses, ya van 6 mujeres asesinadas por su pareja. 6 de las que nos enteramos. Porque hay muchos casos que no se denuncian. Hay muchas parejas, como me pasó a mí, donde empecé a usar camisas manga larga para cubrirme, estando embarazada. Y siempre usaba camisas manga larga porque el maltratador, en mi caso, golpeaba del cuello a la cintura. La cara nunca, para que no fuese visible. Donde casi pierdo a mi primer hijo por una placenta baja en el 8º mes por una patada. Donde mi segundo hijo, al mes y medio, cayó de un play, donde lo acuestas a dormir, porque lo partieron de una patada. No es para ser víctima, es para que abramos los ojos. Es para que ustedes que están sentados aquí se den cuenta de que nadie tiene que pasar por eso. Y que no es necesario ser un número para entonces decir, puede pasar. No es necesario llegar al punto en que veas a alguien golpeado en tu casa para decir, yo lo escuché, yo me di cuenta, pero no pensé que fuese tan grave. Y ahí es donde entramos con las luces rojas. Yo les llamo luces rojas porque son situaciones que a veces dejamos pasar por alto, entre comillas, por amor. Porque las vemos normales, como estábamos hablando anteriormente. Él me cuida, ella me cela, él me protege. Y lo cierto es que ahora yo miro el cassette hacia atrás y digo, no, sí las tuve. Sí tuve las señales, pero no me dejé verlas. No hablé con nadie. Hablemos. Si tienes un novio, si tienes una prima, una amiga, como lo he dicho, hablemos. Me está pasando esto. Sí hay quien nos pueda ayudar. Y las luces rojas empiezan así. Conversaba con una de las compañeras de las expositoras, que va a hablar ahora más adelante, que hay una institución que tiene un termómetro, un semáforo, aquí en Panamá, donde empieza diciéndote, poco a poco, cómo va llegando hasta el punto en que puedes terminar siendo una cifra. Y empieza controlando,
el acceso a tu vida personal. Hoy en día el celular. En mi época no había WhatsApp, era todavía BlackBerry Messenger. Ponme la clave de tu celular. Quiero ver tu Facebook. Déjame ver tus redes sociales. Invasión a la privacidad. No, nosotros tenemos confianza. Sí es cierto, puedes tener confianza, pero cuando llega el punto en que empiezan a decir, aquí sí, aquí no hablas, aquí no saludas, aquí esto, empiezan a ponerte directrices de tu vida. Y es tu pareja, tu acompañante de vida, no tu jefe, no tu controlador. No eres una máquina, no es tu robot. Esa es la primera luz roja. Las discusiones. ¿Cuándo sabes que una discusión es alarmante? Cuando se falta el respeto. No es que los panameños hablamos con palabras sucias cuando nos molestamos. Aquí todos en algún momento hemos dicho una. Pero desde el momento en que esas palabras sucias empiezan a ser denigrantes hacia tu pareja, desde el momento en que empieza a machacarte la cabeza, como dice uno, te la dijo una vez, te la vuelve a decir. Dice mi abuela, a mí me encanta citar a mi abuela, cuando una mentira empieza a repetirse muchas veces, llega un momento en que te la crees, y sí es cierto, llega un momento en que tú crees realmente que tú eres el causante de que te peguen. Explícame, ¿será que yo no debía haber ido donde mis papás? ¿Será que no debía haberme puesto la falda? ¿Será que le hablé muy grosero y por eso me empujó o me golpeó? En una discusión jamás, apretones, empujones, faltas, palabras irrespetos, nunca las permitas. Son las primeras luces amarillas. Una persona que no te respeta en un noviazgo no te va a respetar en un matrimonio. No va a pasar. El noviazgo es esto es un iceberg, acá arriba. Lo que viene después es mucho más fuerte. Esa es tu primera luz roja. Luego vienen los golpes. No quise hacerlo. El llanto. Perdóname, mi amor, no va a pasar de nuevo. No fue mi intención pegarte. Créanme, esto no es relajo. A veces nos causa gracia. ¿Qué va a pasarle eso a ella? Hasta que pasa en nuestra casa. Hasta que le pasa a tu mejor amiga. Hasta que le pasa a tu hermana. Ahí nos empieza a importar. ¿Por qué? ¿Cómo rompes el silencio o ayudas a esa persona? Esta parte es crucial. A mí me costó hablar con mi familia. De hecho, llegó tan lejos porque no me atrevía a hablar, no me atrevía a decirlo. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo les digo? Si la primera pregunta que nos llega a la cabeza lamentablemente es, ¿sabrá Dios qué hizo ella para que le pegaran? Esa es la primera pregunta. Tristemente es una realidad en nuestra sociedad. ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no agarraste tu carro y saliste de ahí? No es fácil. Cuando te tumba la autoestima, cuando te hacen sentir nada, que no vales, pierdes el sentido de la vida, el valor. No te importa, empiezas a ser un robot y no sabes cómo reaccionar. A mí me hizo reaccionar mis hijos. Ese día que vi a mi hijo de 1 mes y medio caer del play y que gracias a Dios no hay otra explicación física, no le pasó nada, dije no. ¿Hasta cuándo, Pati? Basta. ¿Cuántos años más? Ya llevas 4 aquí y no ha cambiado. Hablen. No critiquemos, no es fácil. No es fácil pararte frente a tu mamá, frente a tus hermanos y decir, me están golpeando. Estoy sufriendo de violencia doméstica. Al igual que, si no pasa en tu casa, pero está pasando con un compañero y te estás dando cuenta, aunque no te diga nada, búscale la conversación. Busca ayudarle. Busca hablarle, no criticarle, apoyarlo. Y es precisamente aquí donde entro. ¿Dónde y quién puede denunciar? Me costó mucho. Boletas de protección, el famoso papel amarillo. Tuve 10 boletas de protección. La mayoría de estas mujeres mueren con boletas de protección en la mano. Triste, pero cierto.
La policía en mi caso llegaba 1 o 2 horas después de que yo llamaba. En que simple y sencillamente, señora, no hay patrulla. No hay patrulla. No hay cómo movilizarse. Tiene que irse al juzgado nocturno. ¿Qué hago yo con 2 bebés yendo a un juzgado nocturno? ¿Cómo me muevo? Si no me dejan salir de mi casa. Ahí es donde entramos los terceros. Si tú no eres la víctima, si tú no eres familiar de la víctima, tú puedes hacer la denuncia. No, es que yo no me quiero meter porque entonces quedo involucrado, después si se arreglan quedo yo en el baile. La denuncia puede ser anónima. Usted puede llamar, avisar, está pasando esto, esto y esto en tal lugar, la familia es tal y no hay problema, se está ayudando. No estamos siendo cómplices y posibles conocedores de alguno de esos nombres, de algo que ahorita suena un número. 6 mujeres muertas, asesinadas en manos de su pareja en este 2019. Por ahora es un número. Ojalá Dios quiera que no sea alguien que nosotros conocemos. Por eso es importante que ayudemos. ¿Dónde puedes denunciar? Policía, 104. ¿Demoran en contestar, Pati? Sí, demoran en contestar, lamentablemente, pero toca hacerlo. Ministerio Público, recepción de denuncias es 24 horas. Es 24 horas. Subes y bajas escaleras. Es verdad. Les cuento algo. Mi caso empezó en el 2007. 2019. Todavía no hay resolución. Todavía. 12 años. Cuando llegó el tema de proteger a mis hijos, sí es cierto, al principio hubo mucha ayuda. Y empezó la parte de, obviamente, las visitas al papá. No puedes quitarle las visitas al papá, porque es algo aparte. La violencia es hacia la pareja. Fuimos a CEPOF, que es el Centro de Planificación y Orientación Familiar, y a pesar de que el juzgado dio un fallo donde había que hacerle evaluación psiquiátrica, tanto a él como a mí, evaluación socioeconómica donde fueron a mi casa y revisaron desde la última gaveta de mi closet, mi refrigerador, a mis hijos se lo entregaron sin que revisaran su casa, sin que hicieran la famosa prueba psicológica ni psiquiátrica que estaba solicitada dentro del informe. Triste, pero a veces así está Panamá. Pero podemos ser agentes de cambio. Este tipo de conferencias, de speech, ayudan. ¿Por qué si solo somos estudiantes? No, porque ustedes son voces replicantes. Aquí hay papás, aquí hay estudiantes y empezamos a hacer bulla. Porque así funciona en este país. Si hacemos bulla, se hace cambio. Subestación de policía, todos tenemos una cerca de nuestra casa. Puedes hacer la denuncia ahí también. Como les decía, Ministerio Público y Fiscalía. Son los lugares para hacerlo. Han pasado ya 12 años desde el primer golpe que recibí. Han pasado 9, casi los 9, de haberme divorciado. ¿Lo superaste, Pati? Sí. Fácil no fue. Salir de tu casa solamente con tus 2 hijos y nada, literalmente nada tuyo, sin ropa, sin cosas, y levantarte. Les digo algo, la paz mental no tiene precio. No es imposible, sí se puede hacer, sí podemos ayudar. Está en nosotros querer ser agentes de cambio. Y por eso les digo que entra entonces el proceso de sanación y reencuentro consigo mismo. Yo no tenía identidad. Yo les muestro una foto mía del 2012 y parecía 15 años mayor de lo que soy ahorita. Tengo 34. Estaba apagada. Me levantaban la voz un poquito y quedaba llorando. Gritaba a alguien y yo temblaba. Lo positivo, aprendí a estar en constante alerta. Jamás llego al estacionamiento sin tener la llave en mi mano. Ya no le tengo miedo, pero aprendí a ser una persona alerta.
tuve que reencontrarme, porque si yo no sanaba, mis hijos iban a seguir en el ciclo. Es difícil cuando tienes niños estar en tu etapa de duelo, porque tienes que hacer un duelo. Tienes que llorar, tienes que liberarte. No es fácil, pero con la ayuda de las personas que te quieren, con la ayuda profesional, que es importante. No, ya salí de esto, me divorcié, hice el proceso, nos separamos físicamente, pero la separación mental es la más dura. Que no te controle, que no te hiera cuando te insulta. Porque créanme, aunque te divorcies, sigue el maltrato. Celular, llamadas, 300, 400 llamadas a tu trabajo. No es fácil. Y por eso les pido, si aquí hay alguien que tenga un familiar que esté pasando por eso, apóyelo. No lo critique, no le dé la espalda. No es fácil atreverse a salir del ciclo. Es un proceso de aceptación donde los familiares y la ayuda profesional juegan papeles importantes. Aquí en Panamá hay centros de apoyo. Ojo, no todo es malo. Poco a poco va la parte legal avanzando. También es difícil porque trabajan con las manos. Cuando había que hacer la evaluación socioeconómica de mi casa, yo tuve que ir a buscar a la persona en los juzgados de familia para montarla en mi carro y llevarlo a mi casa y traerlo de vuelta porque no había vehículo. No había cómo movilizarse. Pero están trabajando, están tratando. Y hay centros de apoyo como el INAMU, que ahora creó el SINAMU, que son centros ubicados en provincias y comarcas, ya van 14 en Panamá, donde apoyan a las mujeres que han sufrido de violencia doméstica, donde buscan que se reencuentren, ayudarlas a buscar una pasión, una nueva manera de ellas echar para adelante, porque este es uno de los problemas. Sin mí tú no vas a avanzar nunca en la vida. Y no hablo solo de dinero, hablo de personalidad. Por eso estos lugares son tan importantes. También está Fundamujer. Y bueno, no sé si me pasé del tiempo o lo hice muy corto, pero les repito nuevamente, mi mensaje es: no permitan jamás que una persona los defina a ustedes, ni cuánto valen, ni de qué son meritorios, ni mucho menos de lastimarnos de ninguna forma, ni física, ni mental, ni emocionalmente. Y está en nosotros poder ayudar a que esto cambie. Muchas gracias y espero que haya sido de quedarse aquí adentro en la cabeza, que es lo que busco. Buenas tardes.